Estoy en el paraíso de tu novia la borracha. Hola gente linda, voy llegando a Cruz Rhein y bueno, venía queriendo venir a esta ciudad hace mucho, pero por ciertas razones no había podido venir. Pero ahora que tengo un día libre, vamos a aprovechar. Bueno, ahorita está muy temprano, no hay mucha gente afuera, lo cual me sirve. Así que vamos a ver qué tal está el lugar. Hasta el principio, calles muy pequeñas, o sea, como callejones, como pueden ver detrás mío. Y este es un área de viñedos, así que me gusta. No creo que el video sea muy largo porque no tengo nada preparado. Honestamente no he buscado como información o lugares históricos de acá, pero el lugar está muy bonito. Estoy muy alegre. Me gusta el hecho de que no hay nadie a esta hora porque todavía es muy temprano. Todo lo que les acabo de mostrar ahorita es simplemente un callejón, el cual se llama Grafenschloss, si no estoy mal. Y sí, estaba mal. El callejón se llama Drosselgasse. Pero ¿por qué este bizcocho hermoso dijo Grafenschloss? Bueno, por si no vieron el video anterior. Un castillo que no recuerdo el nombre honestamente. Al menos logré ver algo, logré ver el otro castillo que se llama... Honestamente no me acuerdo cómo se llama, supongo que lo voy a estar explicando después, o antes en todo caso. Resulta entonces que cuando tenía que decir el nombre no me acordaba, pero ahora tengo un trauma con ese nombre. Pero bueno, no pasa nada, continúa el video, bizcocho. Todos estos lugares son restaurantes, son cafeterías, lugares para tomar vino. Hay unos que están abiertos, de hecho, hay otros que aparecen como cartelitos de que está cerrado por, pues sí, la pandemia. Pero está muy fotogénico, está muy bonito este lugar. Y definitivamente es un lugar para venir, tomarte un café, tomarte un vino, comer algo, un postre. Y nada, pasar la tarde, pasar el rato. Si quieren probar los restaurantes que hay acá, pues métanse a cualquiera, la verdad, es lo que yo haría. O yo no soy mucho de andar buscando como comer en lugares caros o lugares que así tan exquisitos. O sea, yo con cualquier cosa para comer estoy feliz. Pero si quieren buscar un buen lugar o buscar como referencia y no conocen a nadie, les recomiendo que utilicen la aplicación de Foursquare. Creo que por aquí tal vez les pongo el logo o el nombre para que lo vean, y ahí pueden encontrar muchas cosas, no solo de comida. También pueden encontrar, no sé, cosas por hacer, lugares para ir a beber. Esta área es muy romántica. Yo por eso vine con mi novia, o sea, ahorita no está porque está en el baño. Pero me dijo que ya venía. Creo que es como cuando tu papá dijo que iba a ir por cigarros y... Pues bueno, acabo de encontrar saliendo de saliendo de Dosselgasse. A la derecha está Felsenkeller Terrasse, que aparecer aquí, justo aquí detrás mío. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, aquí. La cosa es que aquí pueden usar como teleférico. Yo creí que iba a estar cerrado, pero la verdad es que acabo de preguntar y me dijeron que está abierto. Justo aquí está la información. No sé si la logran ver, pero creo que cuesta 9 euros. Creo, si no estoy mal aquí. No sé si lo logran ver. 9 euros para adultos. Ok. 9 euros para adultos, 4,50 para niños. Así que vamos a gastar un poquito. Estamos dentro.
estoy muy feliz. Eso está muy bonito. Honestamente yo había visto esto en un par de fotos, pero creí que iba a estar cerrado. Abajo todo esto es viñedo, como les dije. Y no sé, quisiera probar la verdad un vino de acá. Pero hay vistas a la ciudad aquí atrás y a otra ciudad que está justo por allá. Pero voy a disfrutar esto. Está increíblemente bonito. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En ese lugar y esta mierda se va a caer. Bueno, si se traba, no, está muy alto. Eso fuéramos tú y yo, pero le tienes miedo al éxito. Ja, ist Notfall. Ah, ein Sprecher oder? Ah, gibt es. Okay, dann perfekt. Vielen Dank. Pero qué agradable sujeto. Bueno gente, las cosas se me están dando bien. Justo aquí detrás mío está el Niederwald Temple, o sea el templo de Niederwald. Y la verdad es que yo aquí también quería venir, no sabía que este teleférico que acabo de tomar te venía a dejar directo acá. Como les dije, el ticket cuesta alrededor de 9 euros la vuelta completa. Y nada, o sea, también creo que se puede comprar solo ida, solo regreso, no sé. Hay otra opción para venir acá que creo que es a pie. Y nada, aquí este lugar es muy, o sea, aquí puedes tomar muchas fotos. Como ves hay hay mucha gente, pero se viene gente de vez en cuando. Las vistas, que es lo importante, están muy bonitas y la verdad si tienen tiempo y se dan la vuelta por acá, vengan. Ok gente, esto que está justo detrás de mí, que pueden ver aquí, es el Niederwald Denkmal, si no estoy mal. Es un monumento histórico que conmemora la unificación de Alemania en 1871. Honestamente lo acabo de investigar todo. Como les dije, esa es de las pocas veces que he viajado y no he investigado nada, la verdad. Y había visto ese sitio también en un par de imágenes, pero no me imaginé que fuera tan impresionante. Es decir, las dimensiones de este lugar es... O sea, te impacta, la verdad, es muy impresionante. Y al igual que el otro sitio en el que estábamos anteriormente, que era el Niederwald Temple, tiene unas vistas muy buenas, miren. Cada una de esas, no sé si llamarlas estatuas o esculturas, son enormes, la verdad no sé cuánto mide todo el monumento, pero por lo menos las que están en los costados, o incluso estas que están, no sé quiénes son, pero los dos sujetos que están intercambiando como una trompeta, lo que sea, son más altas que una persona normal, la verdad. Calculo que cada una ha de medir más o menos 3 metros o más, y la que está hasta arriba ha de medir más de 5 o 6 metros, la verdad no sé.
pero es enorme, es bastante impresionante ese lugar. Totalmente increíble, te puedes quedar aquí un buen rato solo viendo las vistas de las otras ciudades al fondo, al lado del Rhin, o simplemente viendo ese monumento. Tiene un nivel de detalle increíble. Como les dije, esta área es de bastantes viñedos. Todo esto de aquí son las uvas que se utilizan para hacer los vinos locales. Según he escuchado, son buenos. Así dicen, pero no sé. Porque no soy mucho de vino. Y aprovechando, les quiero contar la pequeña anécdota que tuve para venir acá. Para venir aquí a Rudelsheim, saliendo desde Köln, vos tenés que hacer un intercambio de trenes, es decir, usás dos trenes, haciendo un intercambio en una ciudad que se llama Koblenz. Y nada, o sea, en teoría todo está bien, todo está tranquilo, pero Alemania tiene esa fama de que la empresa de trenes no es muy fiable, por así decirlo, en cuanto a los horarios. Yo cuando vine estaba bastante como impactado, por así decirlo, de que aquí en Alemania las estaciones de trenes, las estaciones de buses tienen unos carteles electrónicos en el cual te aparece la hora a la que va a venir el siguiente tren o el siguiente bus, cosa que en mi país no hay. Para este viaje, lo que hice fue que compré un ticket del día, por así decirlo, para andar en toda Alemania. Aquí abajo, si puedo, si me recuerdo, les voy a poner el link de cómo usar ese ticket. Ahí está toda la información, la verdad está muy fácil. Al inicio yo no lo conocía, pero un amigo me lo enseñó. Y nada, ese ticket, la verdad, yo siento que te ayuda bastante. No es tan barato, no es tan económico, pero ese ticket te sirve como hasta para 5 personas si no estoy mal. Todos los detalles están en la página. Pero aquí es lo que quiero ir. Ese ticket cuesta alrededor de 42, 45 euros por ahí más o menos para una sola persona. Pero si aumentan la cantidad de personas, es decir, si van dos personas, te aumenta alrededor de 5 o 7 euros del precio inicial. Es decir, que ahora vas a pagar que un 50 de total y se pueden repartir el precio del ticket, es decir, 25 y 25, hasta llegar a un límite, si no estoy mal, de 7 5 personas. Al final puedes hacer que ese ticket te cueste por persona alrededor de 15 euros y lo tenés para todo el día para andar en cualquier parte de Alemania. Este ticket tiene sus límites, no todo puede ser tan perfecto como este bizcocho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este ticket vos no puedes ocupar los ICE. Esos trenes ICE son los más rápidos que hay aquí en Alemania, si no estoy mal. Solo te incluye los trenes regionales, es decir, los RE, RB, todos los R. Así que nada, si bien es cierto te tardas un poco más en llegar al destino que quieres ir, pero yo siento que es un ticket que vale la pena. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que al usar el tren el día de ahora y al hacer el intercambio del tren había una falla en las vías al parecer y por lo que hubo un retraso y perdí el tren, el segundo tren que iba a tomar. Por lo que tuve que esperar otra hora y bueno, después ya pude venir acá, me tardé una hora más, pero igual es algo que ha valido la pena y a ver qué tal es al regreso. Miren, aquí venía de regreso para el teleférico, pasando ya de los viñedos y me encontré con esto. Aquí pasaron dos cosas. O se tomaron decisiones difíciles o hubo delicioso con vista panorámica. La gente, bueno, bajé ya del teleférico y justo pasando a la izquierda habían varias casas, varios lugares, hoteles, restaurantes.
si algún día vienen en tiempo que no es de pandemia, les recomiendo totalmente primero hacerlo del teleférico, o también pueden subir a pie, solo que pues sí, es más largo, más cansado, y también darse una vuelta por aquí, por la ciudad. Como les digo, no solo está Drosselgasse, y bueno, nada más contar que también siempre que hago un viaje yo compro un destapador de botellas, o sea, estoy coleccionando destapadores de botellas de cerveza con alguna decoración, con algo que me recuerde al lugar. Pero aquí los lugares de recuerdo están cerrados, solo están abiertos algunos restaurantes y otras cosas. Así que como tengo la verdad, tengo muchas ganas de probar el vino de acá, fui a una tienda que está aquí cerca y compré este vinito. Vamos a ver si lo logran ver bien. Por ahí abajo a decir que es de... Quiero ver. Aquí. Rudesheim, algo no enfoca bien, pero ahí lo dice, no miento. Se llama Heinz Stürzel y es del 2019, cuando empezó todo el de Berge. Y nada, este vino lo compré en un lugar que se llama Genusskasse, se los voy a enseñar. Y nada, la verdad es que las personas que tienen ahí son súper amables y creo que me voy a quedar aquí un rato más. Tenía pensado ir a un castillo que se llama Rheinstein, honestamente no sé si voy a ir, pero creo que me voy a quedar aquí un buen rato. Va, se viene un datazo que salva vidas, o por lo menos a mí me ayuda siempre. Siempre que vayan a un lugar, busquen si hay baños públicos cerca. También en los trenes, en los regionales, generalmente hay baños. Pero por cualquier cosa, si se van a estar un buen rato en un lugar, busquen dónde es que están los baños. Por ejemplo, aquí en Rudesheim está en una plaza que no sé cómo se llama, busqué en internet y tampoco aparece nada, pero están justo aquí. Es una plaza cerca de la iglesia de Jacobus algo. 50 centavitos y podés ir a echar la araña de lo más contento. Gente, otra de las atracciones aquí cerca son las ruinas de un castillo que se llama Ehrenfels Castle. Y bueno, mi intención es ir, pero según Google Maps, vos tenés que seguir toda esta ruta por acá, por acá, por acá. Y eso es todo subida. Entonces esto es matadísimo. Yo dejé la bici abajo porque pues sí, ya no aguanto. Y no, estas piernas y estos glúteos que son la envidia de tu novio no dan para esta subida. Así que voy a descansar un ratito. Y aprovechando, ¿por qué no probar el vino que compré? Quizá la botella de vino. Pero como soy un genio no compré vasos, no tengo vasos ni nada. Así que vamos a tomar directo de la botella. Como todo ebrio. Está rico. La verdad es que está bien rico. No, y ahora en serio. Uy, qué pelos. Tal vez me lo acabo todo aquí y vamos a ver cómo está la bajada en bici ya borracho. Ni la voy a sentir. Nos vamos a hacer. Sí. Me van a llevar en esa ambulancia. Ya mucho. La verdad es que qué lugar. Les sugiero que cuando vengan de camino incluso vean a través de la ventana, o sea, no se claven en sus celulares o no se duerman porque hay muchos castillos aquí cerca, hay muchas ciudades que llaman mucho la atención, ya sea por una capilla o por cualquier cosa, o sea, son ciudades pequeñas, me imagino que han de ser algo turísticas, no lo sé la verdad, pero no es la imagen que generalmente se presenta de Alemania, es decir, no es la gran ciudad, las grandes aglomeraciones de gente, el montón de cerveza, no, aquí es al parecer vino, cerveza un poco, y es muy relajado. Y nada, gente, bueno, hasta aquí queda el viaje. Y nada, me llevo mi botellita de vino y me llevo buenos recuerdos de ese lugar. Así que nada, se me cuidan.